Bueno, entonces, comencemos con el último tema de la materia. El último tema de esta materia va a ser radiación. Entonces, antes de comenzar con radiación, déjenme recordarles algunas ideas básicas. Empecemos por qué llamamos radiación en física. Cuando decimos que algo irradia, tenemos este concepto de que algo está perdiendo energía, y como vimos hace varias clases, efectivamente, por ejemplo, el campo electromagnético se lleva un flujo de energía y de impulso a medida que, por ejemplo, una onda se propaga y transporta energía e impulso. Ahora, hay muchos tipos de radiación. Cuando hablamos de radiación en esta materia, vamos a hablar de radiación electromagnética. Y una cosa que a veces se piensa es que la radiación electromagnética es algo separado del campo electromagnético, por el hecho de que se ve como un tema en sí. Pero déjenme recordarles, cuando vimos el problema de prender un dipolo, que teníamos una solución exacta para las ecuaciones de Maxwell, en la cual teníamos varios términos y podíamos separar los términos en el campo cuasi estacionario, el campo de velocidad y un campo que decaía más lento, que era el campo de radiación. La realidad es que, como vimos, cualquier campo electromagnético dependiente del tiempo tiene un vector de Poynting, va a tener un flujo. La particularidad del campo de radiación es que, como decae muy lento con la distancia, puede llevar energía al infinito. Entonces, en realidad, lo que vamos a hacer a partir de ahora, más que estudiar al campo de radiación como si fuera algo especial, lo que vamos a hacer es ver formas para distribuciones de carga y de corrientes que dependan del tiempo, encontrar la solución del campo lejano, o sea, el campo que decae como 1 sobre R, que se puede llevar energía al infinito y que básicamente es el que asociamos al campo de radiación. Sí, pero les quiero recordar esto: el campo de radiación es una parte de la solución completa de las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Muy bien, entonces, en buena medida lo que vamos a hacer en realidad es estudiar el campo electromagnético generado por cargas en movimiento, y de la misma forma que en cuasi estacionario desarrollamos un método para hallar solo la solución de campo cercano, ahora vamos a desarrollar algunos métodos para hallar solo la solución de campo lejano. Lo cual tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces uno solo le interesa una solución. Por ejemplo, cuando teníamos un circuito, muchas veces para calcular las propiedades y la dinámica del circuito, solo necesitamos conocer los campos en la región ocupada por el circuito y no nos interesa lo que pasa lejos. Entonces tiene sentido, en lugar de resolver las ecuaciones de Maxwell en todo el espacio solo para mirar el campo en la región del circuito, tiene mucho sentido decir, bueno, busquemos un método aproximado que, sin resolver las ecuaciones completas, nos den solo la solución en forma consistente en la región cercanas a las fuentes. Y eso es cuasi estacionario. Ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a pensar, busquemos un método que nos dé la solución cuando estamos muy, muy lejos de la fuente. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, piensen, tenemos una antena de radio, las personas que escuchan la radio, que reciben la señal, ya sea de radio o de un Wi-Fi o en un teléfono celular, suficientemente lejos, solo van a ver el campo de radiación. Entonces, no tiene mucho sentido hallar la solución completa para la antena cuando el receptor está lejos y el único campo que va a ver va a ser la parte de la solución que decaiga como 1 sobre R. Lo mismo pasa si miramos a las estrellas o miramos a una galaxia. El campo que nos llega, el campo electromagnético que nos llega, es el campo de radiación. Y entonces tiene sentido preguntarnos, por ejemplo, qué propiedades tiene la fuente, dado el campo de radiación que vemos que nos llega a la Tierra. Muy bien, entonces, eso es lo primero que les quería decir. La otra cosa importante es, nosotros vimos en general, fíjense, por ejemplo, cuando hicimos el problema de la carga que se aceleraba en un capacitor, nosotros resolvimos dos tipos de problemas. O la carga o las fuentes estaban prescriptas y conocíamos y calculábamos los campos, o los campos estaban prescriptos y, dadas las ecuaciones de movimiento, calculábamos la dinámica de las cargas. Lo que no hicimos nunca, salvo en un caso cuando hicimos magnetohidrodinámica, fue resolver el problema completo. ¿Sí? El problema en el cual los campos
afectan a las cargas, el movimiento de las cargas genera campos. Eso no lo vamos a hacer porque es un problema muy, muy complicado en buena medida. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de Maxwell son invariantes de Lorentz, las ecuaciones de Newton son invariantes de Galileo y se llevan muy mal entre sí. Sin embargo, vimos un caso en el cual lo podíamos hacer, pero en general lo que vamos a hacer para la radiación es pensar, las cargas están prescriptas, la dinámica está prescripta, y vamos a calcular los campos que genera. Si, por ejemplo, tenemos una antena que la conectamos a una fuente, sostenemos la amplitud del dipolo en el tiempo, todo el tiempo yo inyecto potencia para sostener al dipolo de la antena oscilando con una amplitud por E a la I omega t, y a partir de ahí queremos saber esa antena qué campos de radiación genera. Muy bien. Bueno, entonces, la otra propiedad de los campos de radiación es justamente que decaen como 1 sobre R y entonces se pueden llevar energía al infinito. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Entonces vamos a comenzar con... Muy bien, entonces, Bautista pregunta algo que está muy bien. Bautista me pregunta, bueno, Pedro dice, nadie se lleva bien con Newton, preguntémosle a Stokes, si no, está muy, Stokes no, a Hooke, está muy bien. Pero a ver, Bautista me dice, ¿no reescribimos las ecuaciones de Newton para obtener ecuaciones de movimiento covariantes? Sí, pero aún teniendo en cuenta eso, el problema acoplado completo es muy, muy difícil. Y voy a poner, el viernes en la página de la materia, voy a poner un post justamente mostrando eso, mostrando algunos de los problemas que uno tiene al... Bien, excelente. Muy bien, fantástico, Bautista. Muy bien, entonces, vamos a comenzar con un caso, que es un caso un poco más sencillo, es parecido al problema de un dipolo que se prende, que ya habíamos hecho, en el cual, sin hacer ninguna aproximación, vamos a poder tener una solución completa a las ecuaciones de Maxwell. Y además es un caso que, por ejemplo, en astrofísica y en geofísica tiene bastantes aplicaciones. Vamos a ver potenciales de Lionel Witcher, que básicamente lo que vamos a hacer es considerar una carga puntual Q que se mueve en una trayectoria que está prescrita. Por ejemplo, puede ser un electrón clásico en una órbita circular alrededor del núcleo. ¿Sí? Entonces tenemos un movimiento circular uniforme alrededor de un punto. La trayectoria puede ser cerrada o puede ser abierta, o sea, podríamos tener que la carga Q hace una trayectoria muy complicada. Lo que me va a interesar es que esta trayectoria yo la pueda parametrizar como un R0 de un parámetro que me parametrice mi curva, que será el tiempo T' de la fuente. ¿Sí? Entonces, va a ser una trayectoria que sí es dato. Y vamos a calcular qué campo genera una carga que pueda estar acelerada o no a lo largo de una trayectoria sobre la cual yo le voy a aplicar las fuerzas que sean necesarias para que la carga siga sí o sí esa trayectoria. ¿Sí? Gabriel me dice que esto es muy matemática 3, pero la realidad es que esto físicamente tiene mucho sentido. Por ejemplo, si vos agarrás una antena, la conectás a una fuente y obligás con tu fuente de corriente variable a los electrones a hacer un oscilador armónico en la antena, vos básicamente lo que tenés es una carga puntual que sigue una trayectoria que vos conocés. Lo mismo si tenés una partícula en una trayectoria circular uniforme, o por ejemplo una partícula que se va moviendo, que es algo que, por ejemplo, un electrón que se mueve y se frena lentamente en el medio interplanetario es una forma de tener radiación. Mucha de la radiación que nos llega de las galaxias tiene que ver con el frenado de las partículas cargadas en el medio interplanetario e interestelar. ¿Sí? Bueno, entonces, trabajemos en el gauge de Lorentz. Las ecuaciones de Maxwell para los potenciales en el gauge de Lorentz, ustedes las conocen. Las podemos escribir ahora en notación covariante. Yo igual voy a escribir todo en notación
tradicional, vectorial, para no ponerles una capa más de complejidad, pero recuerden que a partir de ahora todo lo que escribimos es covariante. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos estas ecuaciones? A ver, si tenemos un problema como este, en el cual yo, por ejemplo, tengo una carga que se empieza a mover en movimiento circular, voy a tener un campo y voy a tener radiación que va a viajar hacia afuera. Entonces tiene sentido resolver estas ecuaciones, dado ρ y j datos, resolverlo usando funciones de Green, avanzadas y retardadas, y usar la función retardada, ¿sí? Porque es la que cumple condiciones iniciales y finales. Entonces tenemos nuestro potencial retardado, y en términos de los potenciales retardados, si ρ y j son datos, recordarán que el potencial escalar y el potencial vector, que son soluciones de esta ecuación, son simplemente el producto, la integral de mi densidad de carga en coordenadas R' y T' por la función de Green retardada y J por la función de Green integrado en D3', DT', D3R', que también podría escribir en notación covariante como A mu, el cuadripotencial, es 1 sobre CJ mu por la función retardada. Fíjense que efectivamente recuerden que A mu es un vector que tiene a phi y a, así que automáticamente esto componente a componente me recupera estas ecuaciones. ¿Todos de acuerdo? Entonces, hasta acá es igual al problema que hicimos de resolver las ecuaciones de Maxwell dependientes del tiempo hace un tiempito. Bueno, entonces vamos a considerar el problema que les decía de una carga. Porque acordate, Gabriel pregunta por qué uso la retardada. Acordate, Gabriel, que la retardada corresponde a un pulso que viaja desde el origen hacia el infinito, mientras que la avanzada corresponde a un pulso que va del infinito hacia el origen, ¿sí? Y entonces, en esta situación tiene mucho más sentido considerar el caso en el cual estoy en todo el espacio, la radiación se va al infinito, tiene mucho más sentido usar este tipo de función de Green. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir básicamente cuáles son las fuentes. Entonces, vamos a considerar una carga que está en una trayectoria fija. Pensemos, por ejemplo, el caso, para tomar un caso que ustedes probablemente siempre se preguntaron por qué un electrón clásico debería caer en un núcleo. Pensemos en el caso de un electrón clásico orbitando en una órbita circular alrededor de un núcleo. Entonces tendremos una curva que me parametriza la trayectoria circular de la carga, la densidad de carga en cada instante. ¿Cuánto vale? Vale la carga Q por la delta de R' menos R0 de T', de forma tal que en cada tiempo T', esta delta me pone la carga en el lugar correcto. ¿Todos de acuerdo? Bien. La corriente la podemos obtener de dos formas, ¿sí? Una es usar la ecuación de continuidad y entonces recordar que si derivo esto respecto del tiempo y después lo integro en el espacio me tiene que dar la corriente, u otra forma más fácil es simplemente decir la corriente es Q es la carga por la velocidad, así que la densidad de corriente es Q por la velocidad de la carga, que es simplemente dr0 a dt' por la delta. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces les recuerdo, R0 es una función, es dato, que es la parametrización de la trayectoria. Bueno, entonces calculemos el potencial. Entonces el potencial es, lo único que tengo que hacer es reemplazar donde dice ρ, poner Q por la delta, me queda esto que ven acá. Y ahora tengo que hacer esta integral y puedo integrar en T' o en R'. Ahora, no puedo integrar en
T', porque recuerden, acá tengo T', con lo cual uno diría, está bien, tengo que hacer T' igual a todo esto, pero recuerden que R' es función de T'. Así que integremos en R', integrar en D3R' es simplemente evaluar toda esta función en el cero de esta delta. O sea, lo único que tengo que hacer es reemplazar R' por R0. ¿Sí? Se va a este diferencial, donde tengo R', pongo R0 tanto arriba como abajo. Bien, y ahora deberíamos integrar en T'. Pero la integral en T', como les decía, no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque tengo una delta de T' menos algo, pero acá tengo una función de T'. ¿Se dan cuenta? O sea, tengo una delta que es la composición de una delta con una función de mi variable de integración. Bien, Gabriel pregunta cómo fue eso. A ver, la integral de una delta por cualquier función de prueba es la función por cualquier función, es la función evaluada en el cero de la delta. ¿Sí, Gabriel? Entonces lo único que hago es integro en D3R' y lo que me dice esta delta, perfecto. Ahí Gabriel me dice que lo entendió. Muy bien. Ahora, eso que es lo que usamos todo el tiempo para integrar deltas de Dirac, se dan cuenta que acá no lo puedo usar porque tengo una delta de una composición. Entonces, vamos a ver la siguiente propiedad. La delta, la composición de una función con la delta, me da la delta de x menos la función inversa de f, o sea, f a la menos 1, evaluado en el 0, que esto básicamente son los ceros de f, ¿no? O sea, son los valores de x, perdón, los valores, sí, está bien, perfecto, dividido el módulo de la derivada de f evaluado en el 0 de f. Vamos a ver que esta identidad vale. ¿Sí? Y la voy a usar para hacer esta integral. Entonces, solo quiero a ver cuánto recuerdan del principio de la materia. Cuando uno quiere demostrar una identidad que involucra distribuciones, ¿qué hace? A ver si alguien me lo dice en el chat. Bien. Pedro dice, las deriva. Eso es muy, muy difícil, Pedro, porque seguro si te preguntaba antes de esta materia qué es derivar una delta de Dirac, me preguntaba, ¿se puede derivar? Luca dice las integra, pero Gabriel me da la respuesta más correcta, que es uso una función de prueba y efectivamente recuerden que las distribuciones están bien definidas luego de integrar la distribución con el producto de una función de prueba. Entonces, básicamente, para demostrar esta identidad, lo que tengo que hacer es mostrar que contra cualquier función de prueba, esta distribución se comporta igual que esta. Entonces hagamos eso. O sea, agarro esta distribución, la multiplico contra una función de prueba y la integro. Entonces, para integrarla vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Vamos a llamar al argumento de la delta, lo voy a llamar u. Entonces, u es f de x, el diferencial de u es módulo de f' de x, con lo cual, x acá, ¿qué me queda? Me queda u a la menos 1 de x. Y tal vez algunos se están preguntando por qué el módulo, y les recuerdo que el jacobiano, uno se olvida de esto después, pero el jacobiano que entra en la integral es el módulo de la derivada de u a de x, o sea que acaba un módulo, y si tienen dudas recuerden que la delta es par, o sea la delta de x vale la delta de menos x, recuerden que la delta está normalizada a 1, entonces pensemos que ahora tenemos la delta de un numerito por x, por ejemplo la delta de 3 por x de x. La integral de esto me tiene que dar positivo, y puedo hacer el cambio de variables, y fíjense que por ejemplo me queda delta de x sobre el módulo de alfa, con lo cual el área bajo la curva me da, si alfa vale 3, un tercio. Ahora, imaginemos que alfa vale menos 3. Entonces, la delta de menos 3 por x, todos están de acuerdo, el área bajo la curva va a tener que seguir siendo un tercio y no menos un tercio. O sea, la delta sigue siendo el kernel que me genera la delta,
sigue siendo así. ¿Todos de acuerdo? Muy bien, entonces hacemos el cambio de variables. Sí, dije el kernel, la sucesión de funciones que me genera la delta, Gabriel. Muy bien. Entonces, excelente. Entonces, hago el cambio de variables, me queda g a la, acá puse perdón. Cualquier cosa escribí acá. Esto es f a la menos x, es f a la menos 1 de u. Nadie me dijo nada en el chat. Entonces me queda g evaluado en f a la menos 1 de u, la delta de u, y donde dice el diferencial de x, pongo el diferencial de u sobre el módulo, y ahora sí puedo hacer este integral. Integrar en u la delta de u, lo único que hace es darme todo lo que está multiplicado a la delta evaluada en el 0. Entonces me queda esto que está acá, y fíjense que si agarro esta función y la integro por g, efectivamente, ¿qué me da? Me da g evaluado en esto que está acá, f a la menos 1 de 0, dividido este módulo. Y como las dos distribuciones, esta distribución de acá y esta me dan lo mismo, son la misma distribución. Entonces les acabo de demostrar que, vamos a limpiar, les acabo de demostrar que esta distribución es igual a esta. ¿Sí? Bueno, entonces usemos esto en esta integral, o sea, donde dice la delta de toda esta función, que según de... Bien. Perfecto. A ver, tengo dos preguntas. A Gabriel lo confunde el tema del módulo. Acordate, Gabriel, que el jacobiano es el... A ver. Entonces, bueno, entonces desarrollame la pregunta. Mientras Pedro pregunta dónde entran las raíces. Fíjate que me quedan al integrar con la delta me quedan las funciones evaluadas en sus ceros. ¿Sí, Pedro? Ahora vamos a ver cómo entra físicamente. Bien, no es la derivada de la inversa, Pedro, sino que es la derivada de la función evaluada en x, la función, algún punto evaluado en la función va al 0, es x evaluado en la derivada de la función de x evaluada en ese punto. Sí, exactamente. Claro, exactamente. ¿Estamos? Espero que esto... Bien, a ver. Bien, Pablo pregunta, ¿de dónde sale este término? Acordate, Pablo, que la integral de... A ver, la integral de la delta de x menos a por g de x me da g evaluado en a. Entonces, si acá me quedó g evaluado en f a la menos 1 de 0, puedo pensar que toda esta distribución es la delta de x menos, y donde dice a pongo esto. Y entonces me queda x menos f a la menos 1 de 0. ¿Sí, Pablo? Excelente. ¿Más dudas de esta identidad? A ver, Gabriel, dale. ¿En qué sentido? Desarrollar. Gabriel dice que no le cierra la expresión dentro del módulo. Tiene una estrella. A ver, es. A ver, vamos a hacerlo de otra forma. Vos tenés una función.
Vamos a hacer el dibujo. Se lo hice con conjuntos, pero parece que eso no funcionó. ¿Sí? Bien. Tenés una función. Ahí va. Tenés alguna función que manda. Este es X, esto es f de X. Entonces manda algún punto al 0. ¿Sí? O sea, hay algún valor de X que va a parar al 0. ¿Estamos? ¿Cuánto vale f de X en este punto? Vale 0. ¿Sí? Y eso es U. Entonces, ¿qué es f a la menos 1 de 0? F a la menos 1 de 0, ¿sí? F a la menos 1 de 0 es el valor de X que va a parar al 0. Es este valor. Llamémoslo el X0. Es lo que usualmente se llama el 0 de la función. Y entonces, esto que está acá es el módulo de la derivada de la función evaluada en el 0 de la función. ¿Sí? Así que es el módulo de la pendiente en este punto. ¿Todos de acuerdo ahora? Bien, excelente. Ahora vamos a hablar de qué propiedades tiene. Recuerden que f no es cualquier cosa, f es lo que está acá adentro. Ahora vamos a hablar de qué propiedades tiene f. Estamos asumiendo que esto que estoy pasando dividiendo no es 0, porque si no tendríamos un problema, y estamos asumiendo que la función f tiene un único 0 y la física nos va a ayudar, nos va a asegurar que esas dos cosas se cumplen. Pero primero hagamos la matemática, después hacemos la física. Bien, excelente. Entonces, a ver, Gabriel me dice que ya entendió. Excelente. Bien, ¿todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Genial. Entonces, de paso saco los ceros. Bien, genial. Entonces, lo único que yo les demostré por ahora es que esta distribución actúa igual que esta distribución cuando la integro frente a una función de prueba. Así que puedo reescribir esta integral que está acá como Q sobre el módulo por esta delta, reemplazando toda esta delta por esta delta que está acá. Pero para eso tengo que calcular la función inversa y sus ceros, o sea, los ceros de la función inversa y la derivada de la función en los ceros de la función. Entonces, hagamos eso. Empecemos por algo básico. ¿Qué es la función f? Y la función f de t' es lo que está, es el argumento de la delta, es todo esto. Entonces, la f de t' es t' menos t más módulo de r menos r0 sobre c, y le tengo que buscar los ceros. ¿Sí? Entonces la igualo a 0, y es fácil, paso esto restando del otro lado, paso el c multiplicando, y fíjense que los ceros de la función corresponden a c por t menos t' igual al módulo de r menos r0'. Entonces, pensemos un poquito qué es esto. Yo tengo la carga Q en un tiempo t y en una posición R0 que emite un campo electromagnético que yo voy a medir un tiempo posterior en un tiempo t a una distancia r. Esto que está acá, esta distancia, entre la carga y el observador, es el módulo de r menos R0. ¿Sí? Y C por T es justamente la distancia que recorre la onda electromagnética viajando, es la distancia que recorre
la onda electromagnética a la velocidad de la luz. Entonces, básicamente decir que C por delta T sea igual a delta R, es decir que yo veo un paquetito, veo una señal electromagnética acá en un tiempo T, si mi fuente emitió ese paquetito en un tiempo retardado T'. ¿Se dan cuenta? Si la emitió en un tiempo anterior tal que la onda llegue a viajar esta distancia viajando a la velocidad de la luz. Entonces, esto se darán cuenta que tiene una única raíz, efectivamente. A ver, pensemos ahora que tenemos, por ejemplo, una carga. Yo soy el observador y estoy acá. Y la carga se mueve hacia allá. Acá la carga emite una onda electromagnética. Cuando llega acá en un tiempo posterior, emite una onda electromagnética. No hay forma de que, como la carga viaja más lento que la velocidad de la luz, no hay forma que estos dos paquetes lleguen juntos. ¿Se dan cuenta? Entonces, para cada tiempo t que yo mido, hay un único tiempo t' en el cual la carga puede haber emitido el campo electromagnético que me está llegando en ese instante. Entonces, efectivamente, esto tiene un único cero, y el cero es el tiempo t' que hace que C por delta T sea igual a delta R. ¿Todos de acuerdo? Bien, muy bien. Entonces, calculemos ahora la derivada. ¿Sí? Entonces, la derivada de f', la derivada de f', es la derivada de f respecto de t', es la derivada de t' respecto de t' es 1, la derivada de t respecto de t' es 0. Son dos tiempos independientes, el tiempo del observador, el tiempo de la carga. Entonces me queda 1 más 1 sobre c, la derivada del módulo de r menos r0 de t'. La derivada del módulo es r menos r0 sobre el módulo, y la derivada de R0 de T' respecto de T' es R0 punto, que es la velocidad de la carga, con un menos. ¿Sí? Ahora, fíjense que esto que está acá es n versor. ¿Qué es n versor? Es el versor que apunta en la dirección, ¿sí? Que apunta en la dirección de la línea, llamémosla de emisión, entre el observador y el lugar donde estaba la carga cuando emitió el pulso en el tiempo t'. Entonces, n versor es básicamente la línea que une al observador con el lugar donde estaba la carga cuando emitió el pulso, y b sobre c es el beta de la partícula, así que puedo escribir al módulo de f' como 1 menos n versor escalar beta. ¿Dónde? Un par de aclaraciones. ¿Por qué no pongo el módulo acá? Porque recuerden que beta es siempre menor que 1, el producto escalar entre un versor y un vector menor que 1 siempre va a ser menor que 1, así que 1 menos algo más chico que 1 es siempre positivo, así que no necesito poner el módulo. Y fíjense que n versor depende del tiempo de emisión, y beta también, ¿no? Y lo ven acá, cuando la partícula está acá, emite un pulsito, y tengo un n versor de t' y una velocidad a la cual se movía la partícula, y cuando está acá tendré otra velocidad, otro versor y otro beta. ¿Todos de acuerdo? Buenísimo, Diego. Sí, no digo que es K-versor porque nunca escribí un K-versor, así que buenísimo. Bueno, ¿todos de acuerdo hasta acá? Díganme si están de acuerdo o no. Bien, Gabriel pregunta si esto no sería el K-versor. No, Gabriel, porque en ningún momento estoy diciendo que, por ejemplo, esta fuente emite ondas planas. Si N-versor es el versor que une el punto donde estaba la fuente cuando emitió el pulso con el observador. Claro, exactamente.
Sí, solo les estoy diciendo un paquetito. Si quieren les digo un fotón, pero no quiero generar preguntas de ¿es una partícula o una onda? ¿Cómo entra la cuántica acá? Pero pensemos en eso. O sea, piénsenlo como si la fuente prende y apaga una linterna y manda un paquetito. ¿Sí? Pero les puedo decir el fotón, si ustedes prometen no hacerme preguntas comprometedoras. Muy bien. Díganme si están de acuerdo o no. Muy bien, excelente. Gabriel, esto no es relatividad, o sea, entiendo lo que vos decís que viste en mecánica, pero este no es este problema, estamos resolviendo las ecuaciones de Maxwell acá. ¿Sí? Así que tiene parecidos con cosas que viste en otras materias, pero no lo lleves al extremo, porque... Bien, Pablo pregunta, ¿por qué no hablamos de K-versor? K-versor es, si uno habla de K-versor, estamos asumiendo que el campo electromagnético que genera esta onda es E a la I. K escalar X menos omega T. Yo nunca les dije que esta carga generaba una onda plana, nunca hice ninguna aproximación, solo estoy etiquetando coordenadas en el espacio, ¿sí? Y lo que tengo es un punto donde está el observador, un punto donde estaba la fuente, y elijo llamar n versor al versor unitario que apunta en esta dirección. Lo podría llamar R versor, P versor, T versor, S versor, L versor, M versor, y sigan con las letras A versor, B versor, C versor. El que no usaría nunca es K versor porque los confundiría con una onda plana. ¿Todos de acuerdo? Bien, genial. Excelente. Entonces, dicho eso, eh, ahora sí. Bueno, entonces, reemplacemos, no pierdan el foco de qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es simplemente calcular la F que aparece en esta identidad. Entonces, ahora sí reemplazo acá usando esta función. Entonces, la integral del potencial me queda la carga dividido el módulo de R menos R0 por la delta de T' menos la función inversa de esta función f evaluada en el cero. ¿Y qué es esto? Esto que está acá es el tiempo retardado, justamente el tiempo este en el cual la carguita emitió el pulso o el fotón que a mí me llega en el tiempo t, si es el cero de la función, dividido el módulo de la derivada de la función, que es 1 menos n versor escalar beta. Y ahora sí, hacer esta integral es muy fácil porque lo único que tengo que hacer es evaluar toda esta función en el cero de esta delta, que es evaluar t' en el tiempo retardado, donde definía el tiempo retardado como el cero de esta función, o sea, el tiempo que cumple que c por delta t es igual a delta r. Entonces, me queda que el potencial escalar de una carga que se mueve por una trayectoria prescripta es simplemente Q sobre el módulo de R menos R0 de T', 1 menos N escalar beta, evaluado en el tiempo que cumple que C por delta T es igual al módulo de delta R. O sea, el tiempo retardado es el tiempo en el cual la carga emitió el fotón que a mí me llega en el tiempo T. ¿Sí? Por ejemplo, para el Sol, que está a 8 minutos luz de la Tierra, otro día me parece que me confundí, les dije 8 segundos, entonces para el Sol, que está a 8 minutos, si ahora me llega un pulso proveniente del Sol, el tiempo retardado es el tiempo que mide mi reloj ahora menos 8 minutos. ¿Todos de acuerdo? Entonces, el potencial en el punto R y en el tiempo T es esto evaluado en el tiempo en el cual se emitió el fotón. Gabriel, sí, efectivamente, Gabriel, acordate, el cero de la función, estos se están complicando, pero es muy fácil, ¿sí? Es muy, muy fácil. Se están complicando con algo básico de notación de funciones, pero yo lo repito todas las veces que sea necesario. El cero de la función es simplemente ver cuál es el valor de la variable x para el cual la función se anula.
Y como mi función es esta, el 0 de la función, o sea, f a la menos 1 de 0, es el valor de x, el x0, que me anula la función. Y como mi variable es t', es el tiempo t', ¿sí?, que hace que esta igualdad se cumpla. O sea que el 0 de la función es evaluada en el tiempo retardado. ¿Sí, Gabriel? Bueno, entonces, pensémoslo. Bueno, entonces, antes de seguir, fíjense que este potencial depende solo del módulo el módulo de la distancia entre el punto donde está el observador y el lugar donde estaba la carga. Entonces, puedo llamar R grande a módulo de R menos R0 y escribir al potencial en esta forma muy compacta. No hicimos ninguna aproximación, ¿se dan cuenta? O sea, no aproximamos campo lejano, no aproximamos que la velocidad de la luz fuera chica, con lo cual, este potencial, que es el potencial de Leonard Witcher, ahora vamos a ver el campo vector, este potencial es la solución exacta a las ecuaciones de Maxwell para cualquier carga que se mueva, carga puntual, que se mueva en una trayectoria prescripta. Puede ser movimiento circular, puede ser un oscilador armónico, puede ser una trayectoria abierta. Lo que importa es, si a mí me dan la parametrización de la trayectoria como dato, R0, yo puedo ponerlo adentro de las expresiones de n versor, de beta y de R grande y calcular el potencial. O sea, esto es una solución exacta a las ecuaciones de Maxwell. Repitiendo la cuenta, toda la misma cuenta, para la corriente, uno llega a la expresión para el potencial vector y ahora tenemos los potenciales. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta acá? O sea, acabamos de encontrar una solución exacta dependiente del tiempo a las ecuaciones de Maxwell para una carga que puede estar en reposo, puede moverse, estar en movimiento rectilíneo uniforme, puede estar acelerado uniformemente, o puede ser un electrón clásico orbitando en una órbita circular o elíptica alrededor de un núcleo. Bien, entonces miremos un poquito esta solución. Si empecemos por algo básico, fíjense que todo esto está evaluado en el tiempo retardado. Entonces, para cada tiempo t en el cual yo observo, tengo que calcular la expresión del potencial, no donde está la fuente ahora, sino donde estaba la fuente en el momento en el cual emitió el pulso, que por c por delta t puede recorrer la distancia delta r. ¿Sí? O sea, ahora la fuente puede estar acá, pero a mí lo que me importa es dónde estaba en el tiempo retardado. ¿Sí? Entonces esto es como la idea de el sol explota, 8 minutos después nos vamos a enterar, pero en este momento el valor del potencial que yo veo acá tiene que ver con la situación del sol 8 minutos atrás. Muy bien. Estamos viendo el pasado de la fuente, no del potencial. Claro, ni de los campos. Lo que estamos viendo es el pasado de la fuente, Andrés. Muy bien, entonces, vamos a mirar un poquito más qué son estas variables. Entonces, tenemos la carga Q, ¿sí? Acá. Tenemos la carga Q. Esta línea que ven acá es la trayectoria R0 de T'. Entonces, a un dado tiempo T' retardado, la fuente está en el valor que le corresponde, ¿sí? O sea, este vector que está acá es R0 de T'. Perdón, acá hice cualquier cosa, esto estaba bien. O sea, la carga efectivamente está en R0 de T', acá está el observador, así que este vector que está acá es R de T, es la posición del observador en el tiempo T. Capaz en el tiempo T, esta carga se movió hasta acá. Pero lo que nos importa es dónde está la carga en el tiempo T'. Bien,
El vector beta, que es el vector velocidad, va a tener, respecto de la trayectoria, va a tener la forma que ven acá, si va a ser este vector. N versor es, como les decía, apunta en la línea de observación entre dónde estaba la carga en el tiempo retardado y dónde está el observador en el tiempo t, y el vector R es este vector que ven acá, es el vector que une a la carga con la fuente, y la distancia R es el módulo de ese vector. ¿Sí? Entonces, N es el versor que va en la dirección punto fuente en el tiempo retardado a punto campo en el tiempo t. Y beta es B sobre C para la fuente en el tiempo retardado. Entonces, calculemos los campos eléctricos y magnéticos, y esto lo voy a hacer bastante rápido porque es muy tedioso. Los que quieren hacerlo lo pueden hacer con SymPy, y es una linda forma de practicar cosas muy horribles. Entonces, tenemos los potenciales. Si queremos calcular los campos eléctricos y magnéticos, tenemos que hacer menos el gradiente de phi, menos 1 sobre c, la derivada de A de t, y el rotor de A. O sea, tenemos que calcular derivadas respecto del tiempo y derivadas espaciales de los potenciales. Ahora, ojo con estos potenciales, porque yo tengo que derivar respecto del tiempo t y derivar respecto de r. Pero ojo, porque esto es muy engañoso, porque uno diría, bueno, acá tengo a R, porque R grande es 1 sobre el módulo de R menos R0. Pero ojo, porque R0 también es función de T y de R, ¿sí? Porque R0 es una función de T' y T' es el tiempo retardado, depende del punto donde mido y del tiempo en el que mido. Lo mismo pasa con N versor y con beta, ¿sí? N versor y beta depende del tiempo retardado, que depende del punto y el tiempo en el que mido el campo. Entonces, cuando calculamos estos gradientes y estas derivadas, tenemos que hacer Q sale afuera porque es una constante, pero tenemos que hacer la derivada de 1 sobre el módulo por esto sin derivar, y sumarle o restarle, porque está dividiendo todo, la de 1 sobre el módulo, 1 sobre R sin derivar, por la derivada de esto. Y hacer regla de la cadena para derivar todo respecto de T'. ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Todos ven, por lo menos conceptualmente, cuál es el problema y cuál es la dificultad? Bien, Pedro, la velocidad a la que viaja el cambio es C, y lo ves acá. Pedro me pregunta que no entiende a qué velocidad viaja la información, y fíjate, lo ves acá. C por delta T es igual a delta R, o sea que una vez que yo emito un pulso, tiene que pasar C por delta, tiene que recorrer una distancia C por delta T para que me llegue. Así que la velocidad a la cual se propaga la información y los paquetitos es la velocidad de la luz. Bien, que lo que pasa es que no tiene sentido decir el pasado del potencial, porque vos me dices el potencial, está bien, no entiendo lo que decís. Alguien me preguntó hace un rato si lo que estábamos viendo era el pasado del potencial. Yo el potencial lo mido, o sea, yo lo que estoy midiendo es el potencial, y voy a medir los campos, por ejemplo. Entonces, pensemos en el campo eléctrico. Voy a medir el campo en la posición R en el tiempo t. Y en este punto, no estoy viendo el pasado del campo eléctrico, estoy viendo cuánto vale el campo eléctrico en el tiempo t. Ahora, exacto, ahora, cuánto vale el campo eléctrico en este instante acá, tiene que ver con dónde estaba la fuente en el pasado, en el momento en el cual emitió el fotón que me llega a mí en el tiempo t. Entonces yo estoy viendo el pasado de la fuente, pero no estoy viendo mi pasado. En este momento, si vos mirás hacia el cielo, estás viendo el pasado del sol 8 minutos atrás, pero vos te estás viendo a vos mismo en el presente. Sería preocupante que veas tu pasado. ¿Sí? Bien. Claro, Pablo, efectivamente, R0 depende de T',
n versor depende de t', o sea, depende del tiempo retardado, porque todo esto está evaluado en el tiempo retardado, beta depende del tiempo retardado, y entonces cuando yo calculo las derivadas respecto de x y las derivadas respecto de t, tengo que recordar que t' depende, t' y por lo tanto R0 de t' dependen de R y de t. ¿Sí, Pablo? Bien, excelente. Entonces les digo, no les voy a hacer la cuenta porque es muy tediosa, pero les digo básicamente lo que hay que hacer. Entonces, lo que necesitan, lo que tienen que hacer es hacer regla de la cadena. O sea, tienen que calcular el gradiente de phi como la derivada del gradiente de 1 sobre r más por 1 sobre esto sin derivar, más bla, bla, bla. Entonces, básicamente hay que calcular las derivadas de t' respecto de t y el gradiente de t'. ¿Sí? O sea, la derivada de t' respecto de r. Con eso pueden hacer toda la regla de la cadena. Y para hacer eso hay un truquito que se los digo por si quieren hacer la cuenta. Podemos usar que R es el módulo de R menos R0 y además es C por delta T. Y entonces derivar R a dt, derivando de este lado, nos queda C por 1 menos la derivada de t' respecto de t. Y eso, derivando, haciendo regla de la cadena, es la derivada de R a dt', la derivada de t' a dt, y ahora derivando, usando esto, vuelvo a poner el n versor por menos la velocidad, con lo cual queda de nuevo el menos n escalar b, y fíjense que esto que salió de derivar un lado tiene un derivada de t' de t, lo que salió de derivar del otro también, despejamos, y nos queda que la derivada de t' a dt es igual a 1 sobre 1 menos n versor escalar beta, y haciendo el mismo truquito para el gradiente de t', lo escribimos como el gradiente de R de t', haciendo regla de la cadena, obtenemos que el gradiente de t' vale esto otro, y esto es solo un comentario al margen, pero haciendo estas derivadas con mucha paciencia y teniendo cuidado con la regla de la cadena, se llega a estas expresiones para los campos. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar los campos con cuidado, que es lo que realmente me interesa. Entonces, miren esto, tenemos el campo eléctrico tiene dos términos, ¿sí? Fíjense, un término va como 1 sobre r al cuadrado, que tiene sentido porque es como derivar, es como hacer menos el gradiente usual. Tenemos algo que va como 1 sobre r por esto sin derivar, el campo eléctrico decae como 1 sobre el cuadrado de la distancia, que es lo que esperamos para una carga puntual. ¿Sí? Y tenemos unos factores que ahora vamos a ver, unos factores raros arriba y abajo. O sea, fíjense que tenemos unos factores abajo que van con beta y gamma y unos factores arriba que van con beta. Pero tenemos un campo que va como 1 sobre r cuadrado. Eso es como el campo cuasi estacionario y el campo de velocidades que vimos cuando empezamos a ver soluciones de Maxwell dependientes del tiempo. Después tenemos la otra parte, que piénsenlo como esto sin derivar por la derivada de 1 sobre esto. Entonces tengo un término que decae como 1 sobre la distancia por, de nuevo, un factor dividiendo, que es parecido a este, y un factor multiplicando arriba, que también tiene a beta y a beta punto. Entonces la otra cosa interesante es este primer término, y por eso se llama el campo de velocidades, tiene solo beta arriba, o sea, depende solo de la velocidad de la partícula. Este término depende de beta punto, depende de la aceleración, y por eso este término se lo llama el campo de radiación o de aceleración. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta acá? Bien. La otra cosa, si uno calcula explícitamente el rotor del potencial vector, uno se da cuenta, haciendo todas las cuentas, que el campo magnético es n versor producto vectorial con el campo eléctrico. A todo esto recuerden siempre todas estas expresiones evaluadas en el tiempo retardado. El gamma efectivamente sale de las cuentas, Gabriel. Sí, es el gamma de relatividad. Sí, sí.
Fíjate que tenés todos los elementos para que te aparezca gamma, porque tenés beta. Entonces basta que al derivar aparezca un 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, esto es 1 sobre gamma cuadrado. Bien. ¿Vamos? Bueno, entonces, vamos a mirar ahora. Entonces, vamos a repasar un poco lo que les decía. Tenemos dos términos, uno que decae como 1 sobre r cuadrado, uno que decae como 1 sobre r. Entonces, volvemos a recuperar lo que les decía al principio de la clase. Si yo estoy muy, muy lejos, por ejemplo, piensen que ahora tengo un electrón que se va frenando en una galaxia y al irse frenando emite un campo. Va a emitir un campo que el campo total va a tener una componente que va a decaer como el cuadrado de la distancia y una componente que va a decaer como 1 sobre r. Muy, muy lejos, en una galaxia muy, muy lejana, que es la que estamos nosotros, de la fuente, lo que vamos a ver es solo este campo, porque va a decaer mucho más lento que este. ¿Sí? Bien. Y es además el que, por lo que vimos del vector de Poynting, es el que se puede llevar energía al infinito. La otra cosa interesante es, esto ya se los adelanté, pero se los digo rápido, fíjense que tenemos dos factores relativistas, los factores que están dividiendo, que van como gamma o gamma cuadrado y potencias de 1 menos beta escalar n, y factores que están multiplicando, que me cambian la dirección en la cual apunta el campo, porque son vectoriales. Los factores que están dividiendo tienen que ver con cambios de sistema de referencia entre la fuente y el observador. Los factores que están arriba, ahora vamos a ver qué implicancia tienen. Muy bien. ¿Todos de acuerdo hasta acá? A ver, Gabriel tiene una duda. Vamos, Gabriel. Sí. Gabriel pregunta, cuando estamos hablando de radiación, ¿qué es? ¿Es luz? Entonces empecemos por algo básico. Yo voy a poner un post en la página de la materia para aclarar esto. Cuando estamos hablando de radiación en esta materia, estamos hablando solo de radiación electromagnética, primero. Lo segundo es, cuando estamos hablando de radiación, estamos hablando de la parte de las soluciones de la ecuación de Maxwell que decae lo suficientemente lento como para transportar energía al infinito. O sea, si vos tenés fuentes dependientes del tiempo, y en particular fuentes aceleradas, estamos hablando de la parte de la solución. Esto que viene acá es la solución completa y exacta a las ecuaciones de Maxwell para una partícula puntual que sigue una trayectoria. Entonces, estamos hablando de la parte del campo que decae como 1 sobre r y que depende de la aceleración de la partícula. ¿Es luz? No, no necesariamente. ¿Sí? O sea, por ejemplo, podemos generar radiación en la parte del espectro de las ondas de radio. ¿Sí? O sea, te compras una antena o una antena de Wi-Fi y empezás a emitir y estás generando un campo electromagnético que decae como 1 sobre r, que es el campo de radiación, que lleva energía irradiada al infinito y que la usás para recibir una señal en tu celular, y eso es un campo de radiación, primero. Segundo, ni siquiera necesita ser una onda esférica o cilíndrica o plana. Por ejemplo, a ver, si el movimiento de la fuente es armónico, por ejemplo, tenés una carga en un movimiento circular o tenés una carga atada a un resorte, esto va a terminar generando algo que suficientemente lejos vas a poder describir como una onda esférica de radiación. Pero si lo que yo tengo es una carga puntual Q que se va moviendo y se va frenando por choques con el gas o por lo que sea, por fricción con el piso, pensémoslo bien clásico, y se va frenando hasta llegar al reposo,
no me va a generar algo que voy a poder describir como E a la I kx menos omega t. Entonces, pero sí me va a generar un campo que va a decaer como 1 sobre R. Y la energía que irradia es energía electromagnética que puedo medir su flujo con el vector de Poynting. ¿Sí, Gabriel? Y que puedo usar del otro lado para usar trabajo. Para hacer trabajo. ¿Sí? Muy bien. Yo siempre que digo el electrón, digo un electrón clásico, Francisco. O sea, pero a ver, una partícula clásica orbitando alrededor, o en movimiento acelerado, emite radiación. Ese es el problema, ese es uno de los problemas que dio origen a la mecánica cuántica. Y un electrón clásico orbitando en una órbita circular, una carga orbitando en una órbita circular, tiene que emitir radiación. Lo que ocurre en cuántica es que en realidad los electrones están en estados estacionarios, y ahí viene el truco de una palabra muy, muy importante. Son estados estacionarios, no son estados dependientes del tiempo. ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, excelente. Entonces, veamos ahora cada uno de estos términos por separado. Entonces, empecemos mirando solo el campo de velocidades. O sea, pensemos o despreciamos este término o pensamos que tenemos, por ejemplo, una partícula en movimiento rectilíneo uniforme, con lo cual beta punto vale 0 y ese término no está. Entonces, empecemos por el caso más sencillo. Pensemos que tenemos una carga en reposo. En ese caso, beta vale 0, así que esto se va y gamma vale 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una carga en reposo, recuperamos que el campo eléctrico es Qn versor sobre R cuadrado. Fantástico. O sea, tenemos la solución general a una carga puntual siguiendo cualquier trayectoria. Para el caso particular en el cual la carga está en reposo, tenemos que reobtener la solución estacionaria. O sea que adentro de la solución que les mostré está la solución estacionaria. ¿Sí? Pensemos ahora que tenemos una carga en movimiento rectilíneo uniforme. O sea, tenemos una carga que se mueve en MRU a velocidad constante. En ese caso, el campo eléctrico tiene esta expresión. Y fíjense que el campo eléctrico dejó de ser radial. ¿Se dan cuenta? Porque acá, en la carga en reposo, el campo apunta en n versor, y recuerden que n versor es donde pongo el observador, así que si el observador está acá, n versor es así, acá n versor es así. O sea, las líneas de campo son radiales, como conocemos en el caso estacionario. Acá, cuando tengo una velocidad, el campo eléctrico apunta en la dirección n versor menos beta. Entonces, veamos para dónde apunta el campo eléctrico si la partícula está en movimiento. Entonces, miren este dibujito. Entonces, esta es mi partícula cargada, Q, en MRU. Tengo la dirección beta, el vector beta, que es constante, independiente del tiempo, en el cual se mueve la partícula. El observador está acá, en la posición RT. Esto es n versor. Toda esta distancia es el módulo de R, que es c por delta t, porque si el pulso llega acá en el tiempo t, tiene que haber recorrido la distancia R, que recuerden es igual a c por delta t. Y entonces, bueno, esto es n versor, como les decía, esto es beta versor. Y nosotros lo que queremos saber es, el campo eléctrico apunta en n versor menos beta versor, que es este vector que está acá. O sea que el campo eléctrico que ve este observador, en lugar de apuntar en esta dirección, apunta parecería, si yo traslado esto, vamos a trasladarlo, miren qué fácil, mucho mejor que un pizarrón, apunta en esa dirección. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es
¿Qué es esa dirección? Entonces, multipliquemos, el campo apunta en la dirección n menos beta, así que tomemos este vector y multipliquémoslo por r. ¿Sí? Y entonces me queda r vector, porque r n versor es r vector, me queda r vector menos r por beta vector. ¿Y r por beta vector qué es? Y vamos a ver. A ver, este vector que está acá, todo esto, ¿qué es? Esa distancia es v por delta t, porque si la partícula se mueve a velocidad v, en el tiempo delta t en el cual el pulsito llegó al observador, la partícula se movió a la posición v por delta t. Con lo cual, en el momento en el cual a mí me llega el fotón que emitió esta partícula, la partícula ya está acá. Y esta distancia es v por delta t, y recuerden que v por delta t, ¿sí? V por delta t es igual a B sobre C por R, y esto que está acá es beta, así que esta distancia que está acá es beta por R. ¿Sí? Si tienen dudas, mírenlo por acá. Tengo R por beta vector, donde dice beta vector pongo B sobre C. Ahora, R por B sobre C, recordando que R es C por delta T, C, acá me queda C por delta T, C se va con C y me queda B por delta T. Así que efectivamente R por beta, dicho de otra forma, es este vector que está acá. Y entonces, R menos R beta versor es este vector P que ven acá. Con lo cual, efectivamente, el campo eléctrico apunta en la dirección de este vector. Así que pasa algo interesante, que es que el campo que ve el observador sigue siendo radial, pero en lugar de apuntar en la dirección que une a dónde estaba la fuente con dónde está el observador, une el punto donde está ahora la fuente con el lugar donde está ahora el observador. ¿Se dan cuenta? O sea, haciendo un zoom acá, yo veo el campo, el pulso que generó la fuente en el tiempo t' retardado, pero en lugar de ver al campo apuntando en esta dirección, en lugar de verlo apuntando radial en el lugar desde el lugar donde estaba la fuente, lo veo radial desde el lugar donde está la fuente ahora. ¿Todos entienden esto antes de preguntarme si esto rompe causalidad o no? Bien, excelente. Parece que al menos lo entienden la construcción. Bueno, entonces, para entender lo que pasa, claro, o sea, muy bien. Entonces, Gabriel me dice, bueno, entonces Fernando dice, parecería que la información se transmite instantáneamente, y Gabriel dice, es como si estuviera viendo la solución estacionaria en la posición que está ahora. En realidad, yo estoy viendo el campo eléctrico cuasi estacionario, si quieren, porque estoy mirando solo la parte de velocidad, generado por la carga en el tiempo t' retardado, pero la dirección en la que apunta el campo está cambiado por este efecto relativista. Bueno, entonces vamos a entender si esto, ¿se dan cuenta? O sea, entonces efectivamente la dirección en la cual apunta el campo es n menos beta, que es esta resta que está acá. O sea, el campo, en lugar de apuntar en esta dirección, apunta en, apunta en esa dirección. ¿Sí? Bien, entonces, a ver. A ver, Federico me pregunta si este campo se mide cerca. No necesariamente, en el caso que estamos haciendo, que es MRU, este es el único campo que tenés, ¿te das cuenta? Porque no hay campo de radiación. Bien, excelente. Entonces, bueno, entonces tenemos, fíjense lo que vamos entonces, se los voy a repetir para que lo entiendan. Fíjense que lo que pasa es que en lugar de tener un campo eléctrico que apunta en la dirección radial, el campo eléctrico cambia la dirección en la cual apunta y apunta en la dirección n versor
menos beta. O sea, la velocidad de la partícula me corrige la dirección en la cual apunta el campo. Y mágicamente, esta dirección coincide con la dirección que une a la partícula donde está ahora con el observador. Pero esto es solo aparente. Y entonces, supongamos ahora que tengo una partícula que se mueve en una trayectoria curvilínea y en un movimiento acelerado. Y miremos ahora solo el campo de velocidad. Se dan cuenta que el argumento que les hice, instante a instante, para la parte de velocidad sigue valiendo, porque la parte de velocidad no depende de la aceleración. Entonces, el campo eléctrico acá sigue apuntando no en la dirección donde está la partícula en el tiempo t, sino en el lugar donde estaría la partícula si se moviese en movimiento rectilíneo uniforme siguiendo el lugar donde estaba. ¿Se dan cuenta? Entonces, la realidad es que no hay una ruptura de causalidad, ni hay información que se haya propagado infinitamente rápido, es solo que hay un cambio aparente, en realidad un cambio en la dirección en la cual apunta el campo eléctrico, y esa dirección uno la puede pensar gráficamente como es la dirección en la cual la partícula estaría ahora si se estuviera moviendo con MRU. Pero no necesariamente ahora la partícula está ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un buen ejemplo. Si la partícula se moviese con MRU, estaría acá, y el campo eléctrico apunta de velocidad, apunta en esta dirección, pero la realidad es que en el tiempo T2' la partícula está acá, lo que pasa es que el observador no se va a enterar hasta que el nuevo fotón recorra toda esta distancia. ¿Todos de acuerdo? A ver, sí. Pedro, la parte de aceleración va a cambiar la dirección. Estamos mirando la parte de velocidad y la parte de aceleración por separado. ¿Sí? Bien. Gabriel tiene una duda. Gabriel pregunta si el MRU es... No, a ver, si estás muy cerca de la trayectoria, no, no, si estás muy cerca de la trayectoria, si estás muy cerca de la partícula, lo que sí va a valer es que para R chiquitos, este término va a ser más grande que este, y entonces vas a estar en la aproximación cuasi estacionaria. Pero no es cierto que haya un criterio de cuán cerca estoy para considerar que cualquier cosa es MRU. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, vamos ahora a ver bueno, obviamente hay un campo de velocidad igual para el campo magnético, pero es simplemente el producto vectorial, así que no nos vamos a preocupar. Entonces, veamos para terminar la clase de hoy la parte del campo de aceleración. ¿Sí? Entonces, miremos ahora solo la parte del campo de radiación. Esto sí podemos decir, si estamos muy, muy lejos de la fuente, este término va a ser el dominante, pero aún si estamos cerca podemos decir, bueno, tengo una contribución que viene de la velocidad, una contribución que viene de la aceleración, estudiémosla por separado y el campo total que voy a ver va a ser la suma de los dos. Entonces empecemos por el campo de radiación. El campo de radiación tiene esta pinta que ven acá. Decae como 1 sobre R. El campo magnético es N versor, producto vectorial con el campo de radiación. También va a decaer como 1 sobre R. Todas las expresiones evaluadas en el tiempo retardado. Entonces, lo primero que podemos decir es el campo N versor, el campo eléctrico y el campo magnético forman una terna de mano derecha en el orden correcto. ¿Sí? No sé, no me acuerdo en qué orden lo dije recién. Pero bueno, pero son perpendiculares entre sí. Entonces, consideremos el caso no relativista, en el cual beta es despreciable. Algo importante es, recuerden que beta es B sobre C, así que si estoy en el caso no relativista, beta va a ser chiquito, pero beta punto, que es B punto sobre C, puede ser muy grande, ¿sí?
sea, la relatividad no me dice nada sobre la aceleración dividida la velocidad de la luz. Entonces, consideremos velocidades bajas. En ese caso podemos despreciar este término, porque beta es muy chiquito comparado con el vector unitario, y entonces nos queda esta expresión que está acá. Y entonces fíjense que lo primero que ocurre es que el campo eléctrico de radiación está polarizado en el plano que contiene al vector aceleración y a n versor. O sea, vamos a hacer el dibujito, supónganse que tenemos una partícula que sigue una trayectoria, como la que dibujé acá. Esto, no, cualquier cosa, porque eso es beta punto. O sea, sigue una trayectoria como la que voy a dibujar ahora. ¿Sí? Entonces tengo una carga Q que se mueve en el tiempo siguiendo a esta trayectoria. Tenemos beta punto que va hacia adentro de la curvatura de la trayectoria. Acá está el observador. En el instante T', la carga está acá. Acá está el observador en el tiempo T. Esto es n versor. Como el campo de radiación es n producto vectorial con n, producto vectorial con beta punto, el campo eléctrico de radiación tiene que estar polarizado en este plano. ¿Se dan cuenta? Porque es n producto vectorial beta punto, me lo saca fuera de plano, producto vectorial de nuevo, me lo vuelve a meter. ¿Ahora está claro, Gabriel? Bien, si tienen dudas, vamos a hacer la cuenta explícita. Entonces, de hecho, veamos en qué dirección apunta esto que está acá, que es la parte vectorial del campo. Bien, entonces, a ver, antes de seguir, le voy a sacar la duda a Gabriel porque tenés un vector A y un vector B, Gabriel. A, producto vectorial con B, es un producto vectorial que es perpendicular a los otros dos, ¿sí? Entonces, n versor, producto vectorial, beta punto, es perpendicular a estos dos. Así que si tengo el plano que forman a n versor y a beta punto, este vector que está acá va a salir del plano. Y ahora vuelvo a hacer el producto vectorial de esto con este, y este producto vectorial me tiene que volver a quedar en el plano. ¿Sí? Bien, excelente. Pero bueno, pero hagamos la cuenta explícita para ver en qué dirección apunta. Entonces, fíjense, me voy a limpiar un poquito acá para hacer el dibujito. Bueno, entonces, n, producto vectorial con n, producto vectorial con beta punto, lo puedo usando vaca menos caballo, lo puedo escribir como menos beta punto n escalar n, que es 1, así que me queda menos beta punto, menos beta punto escalar n, n versor. Ahora, vengamos acá, vayamos acá. Tengo, esto es beta punto escalar n es la proyección de beta punto en n y multiplicado por n versor es un vector que tiene la longitud de la proyección y apunta en la dirección de n versor. ¿Se dan cuenta? O sea, este vector que dibujé ahí es beta punto escalar n, n versor. ¿Todos de acuerdo? Y ahora sí hago. Este vector beta punto menos esta proyección, me queda esto que está acá. Pero eso que está ahí, ¿qué es? Es la proyección de beta punto en la dirección perpendicular a n versor. Entonces, el campo de radiación apunta en la dirección menos la componente perpendicular del vector aceleración a la dirección n versor. ¿Todos lo ven? O sea que el campo eléctrico está polarizado, el vector campo eléctrico va en esta dirección.
Muy bien. Entonces, hagamos el dibujito. Entonces, supongamos ahora tengo la trayectoria curva, ¿sí? Entonces tengo mi carga. Muy bien. Entonces, creo que estamos bien ahí. Entonces, tengo mi carga Q, ¿sí? En el instante, en la posición R0 de T', en el tiempo T', el tiempo retardado, ¿sí? Bien, tengo mi carga Q acá. Tengo la aceleración hacia adentro. Esto que está acá es el vector aceleración. Esto que está acá es n-versor. Si tengo el observador acá, es la dirección que une a la carga en el tiempo retardado con el observador en la posición R en el tiempo t. Bien, entonces lo que tengo que hacer es proyectar a beta punto en la dirección perpendicular a n-versor. Esta es la dirección paralela. En la dirección perpendicular, esto que está acá es la componente de la aceleración perpendicular a n-versor, y entonces el campo eléctrico está polarizado en menos esa dirección, con lo cual el vector campo eléctrico apunta en esta dirección, el vector campo magnético es n producto vectorial con el campo eléctrico de radiación, así que el campo magnético de radiación sale del pizarrón. Y entonces tengo efectivamente una terna de mano derecha. ¿Todos lo ven? Bien, Tomás me hace una pregunta que es la siguiente. Tomás me dice, ¿no vemos? Sí, bueno, Gabriel me hace una pregunta un poco más complicada, que es si N es el pulgar. Decidí, claro, es lo mismo el dedo, Gabriel, solo decidí cuál es 1, 2 y 3 y tener cuidado. Pero bueno, siempre y cuando elijas. Si no, mucho más fácil para acordarte mano derecha es acordate, tomalo, repaso de física 1. Esta es la dirección X, pensá que esta es Z, ¿sí? Esta es la dirección X, la de la palma, donde vos cerrás para moverte en un sentido antihorario. Acá tenés la dirección Y. Entonces, siempre moviéndote en esta forma vas a tener una terna de mano derecha. Bueno, con eso contesté la pregunta de Gabriel. Entonces, Tomás me hace una pregunta un poco más delicada, que es, entonces, ¿no vemos cargas que aceleran en la dirección exactamente opuesta a nosotros? La clase que viene vamos a ver qué pasa con la potencia, que es realmente lo que nos importa, y vamos a ver algunas propiedades respecto de cómo es la radiación que ves dependiendo hacia dónde se mueve la carga. Pero para eso no alcanza solo, solo Tomás con mirar la polarización, también hay que mirar la amplitud del campo. Entonces, la clase que viene vamos a calcular directamente el vector de Poynting y la potencia irradiada por unidad de área y de tiempo, y vamos a mirar juntas la polarización del campo eléctrico y el campo magnético con la potencia irradiada en función del ángulo subtendido. Si eso lo vamos a hacer la clase que viene, y ahí vamos a derivar la fórmula del Larmor, que igual el viernes ya me voy a adelantar un poquito, y para un problema de este tipo voy a poner un post en la página de la materia de frenado por radiación, que va a incluir la expresión de la fórmula del Larmor, porque total es algo que pueden encontrar en Wikipedia. Pero la clase que viene lo termino de explicar. Justo, la clase que viene contesto tu pregunta, ¿sí? Ahora, lo que me interesa que les quede claro de acá, entonces, es que con los potenciales de Leonard Witcher, que son estos que tenemos acá, tenemos la solución exacta para cualquier partícula puntual, cargada, que se mueva en una trayectoria prescripta. Con lo cual problemas como el problema de atar una carga a un resorte y hacerlo oscilar en movimiento armónico, o hacer
un átomo clásico con un electrón que orbita en una trayectoria circular con movimiento circular uniforme, o un electrón en el espacio que se va frenando, por ejemplo, con movimiento uniformemente desacelerado, ustedes pueden calcular exactamente qué campo irradia, y con eso pueden calcular qué potencia irradian usando Poynting, y con eso pueden saber cuánta energía pierden por unidad de tiempo por el simple hecho de que irradian. ¿Sí? Los campos van a tener un campo de velocidad y un campo de radiación. El campo de radiación va a estar polarizado, como les conté acá, va a decaer como 1 sobre la distancia, con lo cual efectivamente se va a llevar con su vector de Poynting energía del infinito. Y a partir de acá pueden hacer un montón de cosas muy, muy divertidas y cerrar tal vez un montón de problemas conceptuales que traían de otras materias, como por ejemplo el inicio de la cuántica. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Buenísimo, entonces terminamos la clase de hoy aquí. Yo me quedo un ratito para los que tengan dudas, y para los que se quieran desconectar, nos vemos la próxima clase. Así que para todos ustedes, saludos y nos vemos la próxima clase.